Y este mes hemos comenzado, no sé si ustedes se recuerdan, el año pasado, a mediados de mes, dimos una estrategia que íbamos a aplicar a la iglesia, énfasis, ¿cierto? Énfasis que íbamos a dar mensualmente. El mes de febrero terminó el énfasis de misiones. Estuvimos hablando mucho de misiones, experimentando las misiones. Algunos la experimentamos yendo, otros la experimentaron dando para las misiones, otros oraron por aquellos que estábamos en misiones. Pero la iglesia se involucró en las misiones en el mes de enero, diciembre, enero, febrero, ¿verdad? Ahora en el mes de marzo comenzamos con el énfasis en los valores. Y este es el mes de los valores, el mes donde vamos a ver los valores del creyente, donde vamos a afirmar los valores en nuestra propia vida. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de respetar y honrar la dignidad de Dios. ¿Se recuerdan? Hablamos que Dios era digno, ¿verdad? Que Él tenía esa dignidad, valoraba la palabra que Él entregaba a aquellos que la recibían, y Él era digno de esa palabra. El que la recibía debía constituirse en alguien digno de esa palabra. Lo vimos con la parábola acerca del rey que hizo bodas a su hijo de Mateo 22. ¿Se recuerdan? Vamos a avanzar hoy día un poco más en el Evangelio de Mateo y vamos a ir a Mateo 25. Vamos a partir en el 24. Mateo 24. Y el apóstol Pablo, cuando estaba terminando su ministerio, ya escribe, y él dice: por lo demás me está esperando, me está reservada la corona de vida, el cual el Señor, el juez justo, dará a aquellos que lo aman, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Nosotros somos aquellos que amamos su venida. Los creyentes son los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor? ¿Desea usted la venida del Señor? El Apocalipsis termina diciendo: el que oiga estas cosas diga: ven, Señor Jesús. Dice, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. El clamor de la iglesia es: ven, Señor Jesús. Es el anhelo por el encuentro con Jesús, por el encuentro con el Señor. Y la venida del Señor es un punto donde la iglesia está siempre enfocándose. Toda la historia de la iglesia, desde que el Señor Jesús se fue, apunta hacia la venida del Señor. El Señor dijo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces la iglesia por más de 2000 años ha esperado cada día el regreso del Señor, la venida del Señor. Y esta parábola que vamos a ver hoy día se toma en el contexto de la venida de Jesús. Jesús está hablando acerca de cuando Él venga de nuevo, de su segundo retorno. Él está hablando de su venida. Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a comenzar a leer desde el verso 45. Y el Señor Jesús está hablando acerca de su venida y de cómo Él va a encontrar a los suyos en ese regreso, en esa venida. Vamos a sacar algunos principios bastante importantes para nosotros de acá, de este lugar. Vamos a leer del 45 y nos vamos a pasar al capítulo 25 hasta el verso 13. Ya, vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Han escuchado ustedes esa parábola, verdad? Pero la parábola de las 10 vírgenes comienza diciendo el 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, lo que quiere decir que hay que entender lo anterior para meterse a la parábola en sí. Entonces vamos a partir del 24, desde el verso 45, y vamos a terminar en el 25:13 de Mateo. Leamos todos juntos, leamos bien fuerte, escuche su propio ojo y que lo escuche su hermano de al lado también. Dice 1, 2, 3. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta es una de las parábolas del Señor quizá más fuertes, que más nos impactan, ¿verdad? Hablando el Señor de lo que va a suceder cuando Él vuelva, hablando de la preparación de aquellos que aman su venida. Vamos a ver hoy día el valor de amar la venida del Señor. ¿Qué significa amar la venida del Señor? ¿Qué significa estar esperando y estar preparados para su venida? Comienza el 24, cuando comenzamos leyendo el 24:45, hablando de 2 tipos de personas. Y el Señor dijo que cuando Él venga van a haber 2 clases de siervos. Ya nosotros entramos en la calidad de siervo porque el Señor nos dejó una tarea que cumplir, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos los hijos de la casa de Dios. ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Levante la mano los hijos de Dios que están aquí adentro del local. Los hijos de Dios son aquellos que recibieron el espíritu de adopción. Y dice que aquellos claman, Abba, Padre. Aquellos claman por su Padre. Pero el Señor nos dejó una tarea que hacer. No nos dejó sin algo que cumplir. Entonces, en ese aspecto somos siervos al involucrarnos con sus obras. Y el Señor habla de 2 clases de siervos. Primero habla de aquel siervo que es bueno, ¿verdad? Dice siervo fiel y prudente. Repita conmigo, prudente. Hoy día vamos a revisar esta palabra que es muy importante en la Escritura, ¿verdad? Habla del prudente y del insensato, ¿verdad? La insensatez es más fuerte de lo que nosotros podemos pensar, ¿ya? La insensatez es mucho más grave de lo que nosotros podríamos imaginar, pero la Biblia cuando habla de la lista de pecados, ¿verdad? De las obras de la carne, mete siempre a la insensatez ahí. El apóstol Pablo, en las listas que él da de las obras de la carne, siempre pone la insensatez en medio, ya como que fuera una obra maldita entre medio nuestro. Es la insensatez. Y vamos a definir la insensatez más adelante. Pero habla del siervo fiel y prudente. ¿Y qué dice de este siervo fiel y prudente? Que es bienaventurado. Dice, bienaventurado el siervo fiel y prudente, ¿verdad? El cual cuando su Señor venga le haya haciendo aquello que el Señor le mandó hacer. O sea, el Señor dice que van a haber algunos cuando Él venga que van a estar preocupados de la tarea que tenían que hacer y van a haber otros que no van a estar ocupados en ello. Dice que el siervo fiel y prudente es bienaventurado porque su Señor lo va a encontrar haciendo así. Dice, bienaventurado el siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto le digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces está el siervo bienaventurado, aquel que cuando el Señor viene lo haya trabajando, lo haya concentrado en lo que el Señor dijo, en las palabras del Señor. Pero dice que hay otros tipos de siervos, que son los siervos malos, dice, ¿no es cierto? Habla del siervo malo. ¿Y qué hace este siervo malo? Dice que primero
vio la venida del Señor como que ya se tardaba mucho y comenzó a golpear a sus consiervos y comenzó a beber y a comer con los borrachos. ¿Qué significa esto en sentido espiritual? ¿Quiénes son los borrachos? Los borrachos es la figura de aquellos que no les importa las palabras del Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son los borrachos en este contexto? Aquellos que no les interesa la tarea que el Señor le dejó a la iglesia, ¿verdad? Hay muchos que no les interesan las palabras de Dios, que derechamente no les importa lo que Dios haya dicho, lo que Jesús haya dicho. Y aquellos siervos malos son aquellos que van a empezar a tener comunión con los borrachos. Ya, los borrachos no debemos entenderlo en el sentido que lo entendemos nosotros solamente de los alcohólicos, ¿verdad? El borracho es aquel que está embriagado con las cosas de este mundo y no presta atención a las palabras de Dios. Y dice que acá van a haber algunos siervos en la iglesia, de la iglesia, que van a compartir, van a sentarse a beber con los borrachos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a empezar a tener comunión con los borrachos, con aquellos a quienes no les importan las palabras de Dios. Entonces, cuando el Señor venga, va a encontrar a una parte de sus siervos preocupados en sus palabras y a otra parte de sus siervos sentándose con los borrachos, despreocupados, ¿verdad? Despreocupados haciendo su propia voluntad y no ocupados en las palabras de Dios. Vamos a revisar la parábola que nos ilustra lo anterior. El Señor Jesús da la verdad primero y luego lo ilustra con la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces, el 25:1, entonces el reino de los cielos será. En aquel tiempo el reino de los cielos va a ser ¿cómo? Dice, semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no eran las que se iban a casar con el esposo, sino las que esperaban al esposo. Las que tenían la función de guiar al esposo a las bodas y eran invitadas a las bodas. Las 10 vírgenes debemos entenderlo como aquellos que están invitados a las bodas. Nosotros somos quienes recibimos la invitación de las bodas, ¿verdad? El domingo pasado también se ilustró la verdad con la invitación a las bodas. Y el Señor dijo en el domingo pasado, la parábola que revisamos en Mateo 22, que Él tenía escogidos quienes iban a entrar, hablando de Israel, pero luego Él extendió la invitación a todos. Cualquiera que entre, juntamente buenos y malos, fuércenlos a entrar y que se llene mi casa, dijo el Señor. Esa es el deseo del Señor, que se llene su casa. Y luego dice el Señor que Él revisó a quienes estaban dentro de las bodas y echó a aquel que no era digno de estar dentro de su casa, porque no se había vestido para las bodas. ¿Se recuerdan? Ahora volvemos a ilustrar la verdad del Señor con otra invitación a las bodas. Las vírgenes estaban invitadas a las bodas y ellas debían mantener su luz encendida hasta la llegada del esposo. Y fíjense que las 10 vírgenes, las 10 tenían lámpara, ¿o no? Las 10 tenían lámpara. ¿Qué significa eso? Que las 10 creían que su Señor iba a venir. Las 10 eran creyentes. Acá no estamos haciendo la separación entre el creyente y el incrédulo. Las 10 vírgenes sabían que su Señor iba a venir. ¿Amén? Usted sabe que el Señor va a venir, ¿o no? De todos los que dijeron amén, hay 2 grupos. Aquí lo dice la Escritura. De todos los que saben que su Señor va a venir, hay 2 grupos. Las 10 vírgenes sabían que su Señor había de venir, pero los diferenciaba. A 5 las diferenciaba una actitud. No era algo quizá muy visible, pero era una actitud del corazón. Y dice que esta actitud en 5 era una actitud prudente. Y en las otras 5 era una actitud insensata. Entonces, una actitud diferenciaba a los vírgenes en 2 grupos, ¿verdad? Había una actitud diferente en las 2. ¿Y cuál fue la insensatez de las 5? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que 5 eran insensatas? ¿Cuál era la actitud de insensatez? La insensatez es una actitud que se lleva por dentro, que está metida en el corazón. ¿Y cuál era la insensatez de estas 5? Que estas 5 tomaron una actitud despreocupada. O sea, fíjense,
Las 10 iban a recibir a su Señor y las 10 llevaban sus lámparas prendidas. Pero ¿qué hicieron 5 de ellas? Además de las lámparas, tomaron una vasija aparte con aceite. O sea, aparte de la lámpara, llevaron una vasija extra con aceite. ¿Por qué? Por si acaso se demoraba más de la cuenta. Y otras 5 miraron a las 5 anteriores y encontraron ridículo llevar más aceite. Dijeron, ¿por qué hacer más esfuerzo si con esta lámpara ya vamos a tener para cuando Él llegue? Entonces, la actitud insensata es una actitud despreocupada. Ya los creyentes con una actitud despreocupada por su salvación, la Escritura les llama insensatos. La despreocupación, la actitud despreocupada, la actitud confiada. Estamos hablando que las 5 que no llevaron aceite se veían más confiadas que las otras. Ellos decían, ¿para qué si el Señor ya va a venir luego? ¿Para qué vamos a llevar más aceite? Las otras le dijeron, no, pero por si acaso se demora, nosotros vamos a llevar vasija extra. Las otras podrían haberlo disfrazado de fe. Ah, sí, nosotros tenemos fe que va a llevar luego, así que ¿para qué? Muchas veces la actitud confiada se disfraza de fe. Yo sé que voy a ser salvo, así que ¿para qué más? Yo sé que voy a entrar en el cielo, así que ¿para qué meterle más color? ¿Para qué ser tan fanático si yo sé que el Señor ya me salvó? Esa es una actitud despreocupada, una actitud confiada que muchas veces se disfraza de fe, pero no es fe. La fe no es despreocupación por lo que va a pasar. La fe es tomar todos los resguardos posibles para asegurar nuestro cupo en las bodas. ¿Cuál es la actitud desconfiada en todo? La actitud descuidada, la actitud confiada y la actitud insensata. Fíjense, era mayor esfuerzo llevar la vasija extra, ¿o no? La lámpara es pequeña, la lámpara cabe en una mano, pero llevar una vasija adicional de aceite era mayor peso y era un mayor esfuerzo. Entonces, a las vírgenes prudentes tenían que hacer más esfuerzo para llevar la vasija con aceite extra. Pero ellas aún así estaban dispuestas a esforzarse un poco más, pero asegurarse. A eso el Señor lo llama prudencia. ¿Cuál es la insensatez? No hacer un esfuerzo más, porque total ya pienso que ya con esto es suficiente. Esa es la actitud insensata. Fíjense, ¿cuál es la actitud prudente? ¿A qué el Señor le llama prudencia? ¿Cuál es la prudencia? Es valorar el entrar en las bodas. ¿Por qué las 5 prudentes llevaron un depósito de aceite adicional? Porque ellas querían por todos los medios entrar a las bodas. Ellas tenían temor de que pasara cualquier cosa y quedarse afuera. O sea, las insensatas acá no tenían tanto miedo, parece, pero las prudentes sí tenían temor. Entonces ellas aprovecharon, ¿verdad?, lo que tenían a la mano, hicieron todo lo posible por asegurarse. Nosotros vamos a entrar a las bodas sí o sí, bajo cualquier circunstancia. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible por entrar. Esto se trata de la eternidad, amados. Ya aquí, la predicación del domingo, cuando usted escucha, cuando usted abre la Biblia, se trata de su eternidad. O sea, no podemos ser livianos con esto. Ya se trata de nuestra vida eterna, de dónde vamos a pasar la eternidad. Ya algunos, no voy a hablar de todos, pero algunos le pondrían más atención. Si yo me pusiera a hablar aquí de fondos de pensiones, por ejemplo, me pusiera a hablar del fondo A, del fondo B, qué tienen que hacer ustedes con sus fondos, de la AFP, algunos abrirían los ojos porque dirían, esto es importante. Esto es para mi jubilación. Entonces ahí pondrían harta atención ustedes. Y si alguien los molesta al lado, le dirían, déjame que esto es importante. Y tomarían apuntes, ¿verdad? Y después vendrían donde el que está exponiendo y le dirían, oiga, pero en mi caso, ¿qué pasa? Es importante porque es para mi jubilación. Esto es para su eternidad. Usted debería estar ahora mismo muy atento a lo que se está diciendo. Debería estar con un cuaderno con apuntes. Y al terminar la prédica, usted debería acercarse donde el predicador y decirle, pero ¿usted está seguro que yo voy a entrar al cielo?
¿Estoy asegurado con esto que estoy haciendo? Porque es la eternidad. O sea, yo lo podría estar engañando aquí. Yo le podría estar bajando el nivel y mandándolos a todos a las tinieblas de afuera. Entonces, oigamos, ¿quién es el más crítico? ¿Quién critica lo que se dice? ¿Quién es el que viene y dice, pastor, parece que esto que usted aquí dijo, ¿está seguro de esto? ¿Por qué? Porque mi espíritu depende de esto. O sea, mi eternidad depende de creer en esto o en no creerlo. Entonces esto es mucho más importante que una charla sobre AFP. Su jubilación, ¿cuánto tiempo va a durar? Comparado con su eternidad. La Escritura dice que en la eternidad, incluso a todos los que entren en la eternidad, a algunos se les va a llamar muy grandes en el reino del cielo y a otros se les va a llamar muy pequeños en el reino del cielo. Entonces esto es de vital importancia. Esto es muy importante. Esto no es cierto? Algunos son descuidados con la palabra de Dios. Tienen una actitud descuidada con la palabra. Le ponen atención a algo que consideran importante, pero cuando vienen a la iglesia el sermón lo pasan de largo. El sermón no es para entretener. El sermón es para asegurar su cupo en las bodas. El día de ayer tuvimos bodas aquí. Adornaron, se casó uno de los pastores del consejo, estaba celebrando sus 25 años de matrimonio y todo estaba muy bien preparado. ¿Ya? Él me dijo, va a llegar alguien con la música y la va a traer en un pendrive y también en un celular, por si acaso. Entonces, él estaba asegurándose por todos los medios de que saliera la música. A lo mejor traíamos un pendrive y nosotros no teníamos cómo reproducirlo aquí. Entonces, lo trajo como en 3 formatos al final. ¿Verdad? Porque por ningún motivo quería que no funcionara. ¿Verdad? Entonces, ¿eso es falta de fe? No, eso es preocupación. Eso es prudencia. Entonces, él quería que saliera bien todos los detalles. Se preocupó por todos los detalles. Los que están casados acá cuando prepararon su boda, también preocupado por cada detalle, qué va a pasar en cada momento, del vestido, de las flores, de los invitados, de las invitaciones, etcétera. ¿Se recuerda eso? Todo muy bien preparado. ¿Verdad? ¿Qué pensaría usted si usted conversa con el novio, con el que se va a casar? ¿Verdad? Y le dice, oye, ¿y tu matrimonio cómo va a ser? Y él le dice, no, va a ser al aire libre ahí. Oye, ¿y si llueve? Ah, si no va a llover. Oye, pero si llegara a llover, ¿tienes un lugar a donde ir, un techo? No, si no te preocupes por eso, sí. Oye, ¿y la comida quién la va a hacer? Ah, no te preocupes tampoco, si algo va a salir ahí. ¿Qué pensaría usted de ese novio? Este no está ni ahí con su matrimonio, ¿verdad? O sea, este como que lo lleva medio obligado como a casarse parece, pero muy interesado no está. ¿Verdad? Usted no va a pensar, oiga, que tiene fe este novio. Va a pensar que todo le va a salir mágicamente el último día. Hombre de fe. No, usted dice, no, usted no le importa cómo salga la cuestión. ¿Cierto? Que salga como salga, ¿no? Entonces, yo no he visto ninguno todavía. No he visto ninguno con esa actitud para su propia boda. Pero lamentablemente veo muchos, demasiados, con esa actitud para las bodas del Señor. Toman esa actitud para las bodas del Señor. No importa cómo salga. ¿Cierto? Cuando Él venga, que me encuentre como esté nomás. En una de esas me encuentra orando justo y tengo suerte. Ahora, si me pillan los momentos que me descarrío un poquito, en otros tiempos se decía que cuando usted iba al cine, si el Señor venía cuando usted estaba dentro del cine, el Señor no se lo llevaba. Entonces muchos creyentes, David Ormachea dice esto, cuando él era chico, ubican a David Ormachea, un chileno, él decía que él a veces iba al cine con sus amigos y ni se preocupaba en la película porque estaba todo el rato orando, Señor no venga ahora, Señor no venga ahora. Porque él pensaba que si estaba dentro del cine el Señor no se lo iba a llevar. Pero se trata de una actitud, amados. De la actitud, valoramos, amamos la venida del Señor.
Eso es lo que divide a los insensatos de los prudentes. Las prudentes hicieron todo el esfuerzo necesario para asegurarse. Aquí se trata de hacer todo el esfuerzo necesario. Acá no podemos escatimar esfuerzo con tal de estar seguros y asegurar nuestro lugar. Aquí ningún esfuerzo sobra, ningún esfuerzo está de más. Ya vale la pena cualquier esfuerzo que podamos hacer. Fíjense que la diferencia, si lo tomamos desde este punto de vista, la diferencia entre la insensatez y la prudencia se refiere a las cosas que tomamos o a las cosas que desechamos. ¿Qué cosas tomamos y qué cosas desechamos? Nosotros tenemos mucha libertad para decidir. Y todos los días nosotros decidimos tomar algo y decidimos desechar otras cosas. Durante el día hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas posibles que podríamos hacer. En el año hay muchas actividades que podríamos desarrollar. Entonces no las podemos hacer todas. Debemos desechar algunas y tomar otras. Todos los días lo hacemos. Todos los días usted toma ciertas cosas y desecha otras. Todos los días lo hace, todos los meses lo hace, todos los años lo hace. Usted está decidiendo qué cosas tomar y qué cosas desechar todos los días. 5 vírgenes decidieron tomar una vasija adicional con aceite. Y 5 vírgenes decidieron desechar esa opción porque les parecía innecesaria. Usted decide qué tomar y qué desechar. O sea que esto significa que para tomar algunas cosas que ahora no estamos tomando, vamos a tener que desechar otras que sí estamos tomando, ¿o no? Usted tiene 2 manos, no. Si quiere agarrar algo nuevo, tiene que soltar algunas cosas que tenía agarradas. Entonces, hay que soltar cosas para ganar otras. Hay que perder cosas para ganar cosas nuevas. Como decía un predicador por ahí, hagámonos la pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a perder para ganar? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a perder para ganar? ¿Qué perdían las 5 que llevaban la vasija adicional? Iban a llegar más cansadas, se iban a fatigar más. Era su comodidad. ¿Qué estamos dispuestos a perder, a echar por la borda, con tal de ganar lo que es más precioso? Hagámonos esa pregunta. El Señor Jesús dijo que nos teníamos que hacer esa pregunta. Dijo, ¿estás dispuesto a pagar? ¿Tienes los materiales necesarios para edificar lo que quieres edificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder para ganar? Nosotros, amados, establecemos nuestra propia vida de fe. Tú pones la medida de tu vida de fe. No la pone otro, no la impone otro. ¿Quién es el que decide hasta dónde vamos a llegar en la vida de fe? ¿Quién decide eso? ¿Es el azar? ¿Es el contexto donde estamos? ¿Es en la nación? ¿Es el país? No es que resulta que yo nací en Chile y aquí en Chile nadie llega más allá que cierto nivel. Entonces estoy condicionado. ¿El país nos condiciona? ¿Qué condiciona su nivel de vida espiritual? ¿Qué condiciona su nivel de vida de fe? Solo sus propias decisiones. ¿Qué determina hasta dónde ustedes van a llegar en el reino de los cielos? Es hasta dónde están ustedes dispuestos a renunciar a cosas que son lícitas, pero que necesariamente hay que dejar para alcanzar otras. Nosotros establecemos nuestra vida de fe, nosotros ponemos la medida. Nosotros decimos, hasta aquí voy a llegar. Es solo nuestra responsabilidad. El nivel de renuncia que cada uno ponga a su propia vida va a ser el nivel de nuestra vida de fe. Y esto es importante, ¿ya? Esto es más importante que nuestra vida si lo pensamos así. El Señor Jesús dijo, vale la pena perderlo todo con tal de ganar el alma. Es prudente perder la vida para ganar la vida eterna. Es prudente perder el honor
con tal de ganar la vida eterna. Es prudente perder cualquier cosa con tal de ganar la vida eterna. Eso el Señor lo puso en esa escala de valores, ¿verdad? En esa escala lo puso el Señor. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar nosotros, entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las palabras? ¿En qué nos tiene que encontrar el Señor cuando Él venga? ¿Qué actividades tenemos que estar haciendo cuando el Señor venga? Fíjense que acá en la parábola, las 10 vírgenes se quedaron dormidas. ¿Hubo alguna que estuviera despierta cuando el Señor vino? Se quedaron dormidas las 10. Se demoró harto, parece el novio, y se durmieron las 10. Pero el Señor parece como que fue bueno con las vírgenes y les avisó un poquito antes. Les dijo, ahí viene, mandó un rumor. Y cuando el rumor se escuchó, 5 pudieron encender sus lámparas inmediatamente y 5 ya no podían. O sea, amado, esto nos quiere decir que esto no es de un día para otro. Usted no se puede poner al día de un día para otro con lo que no ha hecho en muchos años. O sea, esto no es de un día para otro. El tener la vasija llena de aceite no es de un día para otro, quizás ni siquiera de un año para otro. O sea, si a usted le dijeran, el Señor viene la próxima semana, yo estoy seguro que usted se prepararía mucho. Pero el Señor dice que aquellos que no se han preparado durante todo el tiempo, no van a alcanzar a prepararse en el momento final. Hay que estar preparado de antes. Y el Señor nos está avisando de antes. Hay que tomar precauciones de antes. Hay que ser prudente de antes. ¿Verdad? Si el Señor llega, que me encuentre con el depósito lleno de aceite, porque me preocupé de antes. O sea, podemos dejar y ser despistados para cualquier cosa en nuestra vida, pero para esto, por favor, no lo sea. Para la vida eterna, no sea despreocupado. Para la vida eterna, no sea insensato. Para todo lo demás, si quiere, sí, pero para esto, no. ¿Ya? Si hay una cosa en lo que tiene que ser diligente, que sea para su vida eterna. Por favor, es el clamor del Señor. Por eso el Señor clama y al final de la parábola dice, velad pues, porque no saben a la hora que su Señor va a venir. Velen, estén despiertos. ¿En qué nos tiene que pillar el Señor involucrados en su venida, en su regreso? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? ¿Cuál es el trabajo que el Señor nos dejó? El Señor envió a la iglesia con un trabajo específico. Y cuando tuvimos la semana de misiones de Hualpén acá, estuvimos viendo el envío que el Señor hace a la iglesia en los 4 evangelios, Más Hechos son 5 veces que el Señor da la misión a la iglesia. Que el Señor dice lo que la iglesia tiene que comenzar a hacer. Nosotros lo resumimos en 2 palabras. Hacer discípulos. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? En 2 palabras. Hacer discípulos. Pero eso involucra gran cantidad de actividad, gran cantidad de esfuerzo, gran cantidad de elementos que hay que tener en cuenta. Incluye mucha comunión con Dios. Incluye escuchar a Dios. Incluye la oración. Incluye la preparación. En el Evangelio de Mateo, si ustedes van a Mateo 28, el Señor Jesús cuando Él se va, da el envío a las personas, a sus discípulos. Y da el envío a la iglesia, le da la misión a la iglesia. Y el Evangelio de Mateo nos muestra al Señor Jesús como el Rey. Mateo es quien nos muestra al Señor Jesús como un rey, como el rey que espera a Israel, como el rey ungido. Entonces, el envío de Mateo es el envío de los que van como representantes del rey. Y en el Evangelio de Mateo, el envío se centra en la autoridad de ese rey. Ahí el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el envío del Señor en Mateo? Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. O sea, el envío de Mateo es como aquel que va en el nombre del rey, como aquel que lleva un mandamiento del rey para darlo a conocer, como un mandato de este rey. El rey no sugiere cosas, el rey ordena cosas, el rey manda, no solo sugiere, manda. Y la conversión para las personas es un mandamiento. El capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo está predicando en el Areópago de Atenas, él dice: Dios, pasando los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mandamiento de Dios para la humanidad. ¿Qué es lo que Dios ha mandado a todos los hombres? Arrepiéntanse. Entonces el Evangelio de Mateo nos envía a nosotros como los comisionados del rey. Cuando el Señor regrese, nos tiene que encontrar haciendo ¿qué? Llevando el mandamiento del rey a todo lugar. Como aquellos que van de parte del rey, llevando su orden. Llevando, el rey ha mandado esto. Y a los que dice, a los que responden a este mandamiento, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he hablado. En eso nos tiene que encontrar el Señor ocupados. Fíjense, el Evangelio de Marcos es similar, pero pone el énfasis en otra cosa. El Evangelio de Marcos nos muestra al Señor ¿cómo? ¿Cómo qué? Como el siervo. En el Evangelio de Marcos usted va a ver al Señor siempre sirviendo, siempre haciendo sanidades, sanando a uno, limpiando a otro. Siempre se ve el Señor como un siervo. Y el envío del Evangelio de Marcos, si usted va a Marcos 16, del 14 en adelante, el Evangelio de Marcos nos envía a nosotros como los siervos, como aquellos que vamos a servir. Nosotros tenemos que servir afuera, servir aquí adentro. Pero ¿cómo sirven los creyentes? ¿Qué significa el servicio del creyente? Algunos lo han entendido un poco mal y han dicho: ya, nosotros como tenemos que servir a la sociedad, vamos a abrir un comedor para los que no tienen que comer. O algunos: ya, tenemos que servir afuera, vamos a abrir un hospital para atender a aquellos que no pueden atenderse en otro lugar. Entonces de esa forma servimos. El Señor Jesús sirvió así, ¿o no? El Señor Jesús nos dijo cómo habíamos de servir. Y el énfasis en el Evangelio de Marcos está puesto en el servicio del creyente. ¿Y cuál es el servicio del creyente? Dice: id, vamos a verlo, a ver. 16:14 de Marcos. Dice él, a donde empiezan las palabras de Jesús en el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense ahora, no habla de naciones, habla de criaturas. El evangelio de Mateo es un evangelio que nos envía globalmente la autoridad del rey sobre la humanidad. Hagan discípulos a las naciones. El evangelio de Marcos nos dice: lleven el evangelio a toda criatura, a cada persona, sirviendo a cada persona en particular. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjense, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo han de servir ustedes al mundo? ¿Cómo han de servir ustedes a la sociedad? ¿Cuál es el servicio que ustedes deben dar? Aquí lo dice. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, ¿qué médico puede hacer eso? El Señor Jesús no necesitó poner una clínica para la gente, porque cuando la gente venía, Él los sanaba. El Señor Jesús no tuvo que poner un comedor abierto para la gente, porque cuando la gente
hambre para comer, Él les multiplicó el pan y los peces y les dio de comer. Entonces, ¿cómo servimos los creyentes? Expulsando los demonios, sanando los enfermos. Eso no lo puede hacer nadie más que ustedes. Eso ningún doctor, por especialista que sea, puede echar fuera un demonio. Ustedes sí lo pueden hacer. Si tienen la fe suficiente, claro está. Pero sí lo pueden lograr. El Señor Jesús dijo, al que cree las señales que yo he hecho, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y los discípulos del Señor hicieron señales más grandiosas que el mismo Jesús. Se hablaba del apóstol, se hablaba de Pedro, por ejemplo, que Pedro cuando caminaba por la calle, le sacaban los enfermos a la calle. Decía, para que aún pasase la sombra de Pedro por ellos, y si la sombra de ellos los tocaba, quedaban sanos. Imagínense un paseo de Pedro, era la locura. Pedro salía a pasear por las plazas de su ciudad y se armaba un escándalo. Decían, ahí viene Pedro, y sacaban a todos los enfermos que tenían para que siquiera la sombra de Pedro pasase por encima de ellos y eran sanados. Eso es mayor que lo que hizo el Señor, aún mayor. Se dice del apóstol Pablo que llevaban la ropa de Pablo donde los enfermos los tocaban y los enfermos se sanaban. Y decía, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Entonces, amados, es el servicio que ustedes deben dar. Nadie más lo puede hacer. Ustedes sí. Entonces, el Evangelio de Marcos se centra en el servicio del creyente. Que cuando el Señor regrese nos haya haciendo así. Nos haya sirviendo como Él sirvió. No de otra forma. Ya, el demás servicio está bien, o sea, está bien que lo hagan, es valorable. Él lo hable, va a recibir mucha recompensa del mundo, todos van a hablar bien de usted, pero cuando venga el Señor y usted le diga cómo sirvió, no sé si Él lo va a autorizar o no. Yo no lo puedo asegurar aquí. Pero sí, ¿no es cierto? El Señor dijo cómo habíamos de servir. Eso con el Evangelio de Marcos. Con el Evangelio de Lucas. Lucas nos muestra al Señor Jesús como ¿qué? Como el hombre. Lucas nos presenta al Señor Jesús como el hombre perfecto. No, se centra en la humanidad del Señor. En Lucas vemos la humanidad de Jesús más clara que en cualquier otro evangelio. Y así también el envío de Lucas se centra en la persona que lleva el mensaje. No se centra ya en la autoridad ni en el servicio, sino en aquel que lleva el mensaje. Y dice que aquel que lleva el mensaje tiene que tener lleno, o sea, tener el entendimiento lleno de la palabra de Dios. Dice, y les abrió el entendimiento para que entendiesen la misión. Y dice que iban a ser investidos del poder de lo alto. Entonces el envío en Lucas es ser llenos del conocimiento de Dios. Ustedes son los que tienen que servir llenos del conocimiento de Dios, que tienen que conocer a su Dios. Este no es el culto de creer ciegamente. La fe no es creer ciegamente. La fe es ver claramente aquello que creo. ¿Cuál es la característica de una secta? Es que en la secta se pide obediencia ciega. Aquí nunca hemos estimulado la obediencia ciega. Nunca se le dice usted obedezca porque sí. Usted obedezca porque ve a su Señor mandándole lo que tiene que hacer. Abra la Escritura, véalo por usted mismo. Nuestro instituto bíblico se llama Instituto Bíblico Berea. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes imiten a los bereanos. Capítulo 17 de Hechos, los bereanos dice, 17:11 de Hechos, perdón. Dice, y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, la nobleza es escuchar al predicador, pero no quedarse con eso, sino después ir a la Escritura para ver si lo que él dijo era verdad o no. Era yo entender, era yo decidir. Ustedes son los que tienen que llenarse del entendimiento de Dios, de la sabiduría y del poder de Dios. El Evangelio de Lucas nos dice, vaya entendiendo la Escritura,
viendo a Jesús en toda la Escritura y vaya con el poder de lo alto. Y el Evangelio de Juan. ¿Cómo nos muestra a Jesús el Evangelio de Juan? Como el Hijo de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Juan es quizá el Evangelio más sublime que hay. Nos muestra el brillo de Jesús como el Hijo de Dios. Es tremendo en Juan. Juan es un deleite de leer. Es rico leer Juan. La figura de Jesús, cómo aparece representado Jesús como el Hijo de Dios en Juan. Es tremendo. Y en Juan, ¿cómo es el envío del Señor a sus discípulos? En 20:21 de Juan. Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, yo los he enviado a ustedes. Es el envío de los hijos de Dios. Juan nos envía como los hijos de Dios. Y después añade Juan y dice, a quienes les perdonen ustedes los pecados, les serán perdonados. Y aquellos a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Fíjense la autoridad que hay en ustedes mismos. Ustedes pueden perdonar a una persona y ¿qué dice Dios? Si ustedes le perdonan, yo le voy a perdonar. Pero si ustedes le retienen el pecado, yo se los voy a retener. Jesús en una ocasión le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron todos los que estaban escuchando? ¿Qué se cree este que viene a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar. Y Jesús dijo, yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y luego Él le dice a sus discípulos, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retuvieran, les van a quedar retenidos. Somos los hijos de Dios. Ustedes son hijos del Rey. Son los hijos de Dios. Entonces, fíjense cómo con estas 4 cosas ya podemos armarnos más o menos con bastante detalle en qué nos tiene que pillar el Señor cuando Él vuelva. En qué nos tiene que pillar ocupados cuando Él regrese. Porque el regreso del Señor puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy o mañana. O quizá en 10 años más. El día y la hora, dice, nadie lo sabe. Pero sí el Señor dijo, nos dio señales. Y las señales claramente se están cumpliendo. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando vean que todas estas cosas estén aconteciendo, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Entonces, ¿qué podemos saber? Con certeza que nuestra redención está cerca. No podemos asegurar un día, pero sí podemos asegurar nuestra redención está cerca. Entonces hay que ocuparse de lo que el Señor quiere que nos ocupemos. Amén. No gritemos. Imagínense esas 5 vírgenes que el Señor regresaba y no podían encender su lámpara. Imaginen la angustia al no poder prender la lámpara. Fueron y le pidieron, dice, a las otras que tenían aceite, por favor, danos de tu aceite. Y ellas, ¿qué le dijeron? Como eran prudentes, dijeron, no, si te doy capaz que me falta a mí y por ningún motivo yo me voy a quedar afuera. Eran prudentes. Eran tan prudentes que eran hasta amarretes de prudentes que eran. Ni siquiera quisieron compartir su aceite. Se aseguraron. Y las otras que tuvieron que hacer, ir a comprar. Ellas corrieron, dice, y corrieron y fueron a comprar, aunque era medianoche, quizá nada estaba abierto, pero igual fueron. Cuando ellas regresaron, imagínense, dice, se cerró la puerta y dice que ellas volvieron a golpear y dijeron, Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo, nones, el que no estaba preparado cuando llegué, no hay más oportunidad. No hay una segunda oportunidad para prepararse. Tenemos una sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prepararse. ¿Verdad? Prepararse. Se les está diciendo esto con antelación. ¿Ya? Y se lo estoy diciendo y me gustaría que estas palabras quedaran grabadas para la eternidad, para que si alguno me viene a reclamar cuando estemos allá, que se quedó afuera, no diga que fue porque no se le dijo. Porque algunos sí van a alegar ese día. Y algunos sí van a decir, a mí no me dijeron, nadie me dijo, no sabía que era tan así. Pero amados, les digo, es tan así.
asegúrese. De cualquier cosa que tenga que asegurarse, asegure su cupo en la boda. Haga todo el esfuerzo necesario para estar. ¿Ya? Tome las cosas que debe tomar. Y si tiene que desechar otras que son de menos importancia, deséchelas. Amén. Tome Instituto Bíblico este año. Tómelo, no lo deseche. Hartos lo tomaron el año pasado y lo desecharon como a mitad de año. Distintas circunstancias. Pero tómelo de nuevo. Amén. Comenzamos el próximo sábado. Así que todos aquellos que lo quieran tomar, hablen conmigo. No tiene ni costo. O sea, ni siquiera van a poder decir, es que no tenía plata para estudiar, Señor. Tiene que pagar la fotocopia que sacamos para entregar el material. Y algunos hasta dicen, no, si yo lo imprimo. Ya, imprímalo usted, ni siquiera tiene que pagar nada. Es gratis. Voy a llorar. Es gratis. Algunos de ustedes se esfuerzan mucho por prepararse para las cosas de este mundo y paga cantidades grandes de dinero. Invierte mucho esfuerzo porque quiere lograr una mejor posición y un mejor sueldo. Está bien, pero si no hace nada por prepararse para la venida del Señor, lo va a pagar muy caro. A veces pensamos que porque es gratis, es despreciado. Pero no queremos poner ningún tropiezo al Evangelio. Cuando yo les digo aquí, inscríbanse en el instituto, no es por afán de ganar dinero. Es por afán de presentar la iglesia cuando venga el Señor en condiciones dignas del Señor. Así que, amados, hagamos el compromiso con Dios. Amén. De este tiempo, tomar cosas y desechar cosas pensando en que el Señor regresa. Pensando en la venida del Señor. Pensando en no ser insensato para pensar. En no ser descuidado con esto, en no tener una actitud descuidada y confiada con respecto a la venida del Señor, sino tomar todos los resguardos posibles, hacer todos los esfuerzos. Póngase en pie, vamos a orar.